Qué alegría de poder saludarles, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a esta reunión tan especial donde recordamos la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. A quien nos visita hoy, quiero decirle que estamos muy contentos de contar con usted. Nos alegramos muchísimo y deseamos que Dios pueda mostrarles todo su amor de una manera muy especial en esta mañana. El versículo que deseamos que ustedes puedan recordar como una especie de lema, no solo para este día, sino para esta semana, y que quisiera que ustedes y también sus familias puedan memorizar, resume muy bien lo que recordamos en este día o durante estos días de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay mayor amor que este, dijo Jesús, que uno dé su vida por sus amigos. Él dio su vida con el propósito de darnos su vida a nosotros, para que viviendo con su ayuda, en su agradable y maravillosa voluntad, nuestra vida puede tener sentido. Así que quisiera que esta mañana todo este amor de Dios se manifieste de una manera muy clara a través de lo que vamos a vivir. Les invito a orar. Querido Dios, te doy muchas gracias por tu tremendo amor. Gracias por poder hoy juntarnos para celebrar el recuerdo de tu muerte, Jesús, de tu resurrección y con ello de tu perdón, de esa nueva y maravillosa vida que nos entregas por amor. Permite, Dios, que aquellos que hoy día nos visiten puedan estar dispuestos a oír tu voz. Y Espíritu Santo, habla a sus vidas, muéstrales la necesidad de ti y llévales, Señor, hacia tu amor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, amigas y amigos. Hola, hermanos del TBB, Iglesia Templo Bíblico Bautista de la Reina, nuestra iglesia. Estamos muy contentos porque hoy tú seguramente estás de visita, tú seguramente por primera vez estás escuchando nuestro culto. Vas a escuchar la palabra de Dios, vamos a aprender cómo se encuentra o cómo podemos encontrar a Jesús como el Señor de nuestras vidas y cantaremos música. Cantaremos linda música como esta que dice así. Cantamos todos, ¿ya? Muy fácil, dice así. Has hallado en Cristo plena salvación, en la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la
Hola hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos diste, Señor. Gracias porque podemos estar otra vez reunidos virtualmente, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. También dar gracias por esta fecha tan especial que se celebra tu muerte y tu resurrección, Señor. Ya que tú nos libraste de todo pecado, de toda maldad, Señor. Gracias a tu resurrección y a tu muerte fuimos limpios. Dar gracias por esa victoria que lograste por nosotros, que sabemos que tú por amor te entregaste a nosotros y nos diste una oportunidad más, Señor, para poder arrepentirnos y estar contigo, Señor. Dar infinitas gracias por lo que hiciste, Señor, que mandaste a tu Hijo a la cruz a morir por nosotros, aunque no lo mereciéramos, Señor, pero sabemos que tú eres muy misericordioso y lo único que quieres es lo mejor para tus hijos, Señor. También dar gracias pedir por el culto de hoy, Señor, que sea de gran bendición para nosotros y tanto para el predicador, Señor, y que abran nuestros oídos a lo que nos diga la palabra, Señor, que eso es lo más importante. Oramos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo que ha hecho nuestro Señor Jesús en nuestras vidas es muy importante. Y quisiera que ustedes que están escuchando por primera vez pudieran comprender y entender esto. Y si tienen alguna duda, ahí nuestro pastor seguramente estará ofreciendo los números de teléfono para comunicarse con nosotros. Lo importante es que escuchen la palabra y vengan a Jesús, como lo dice este hermoso himno. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cantamos y dice así: Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te
Their abilities, their talents, or simply their smile. When I first met Nick Vujicic, I knew I had just encountered someone extraordinary. From the moment he began to share his amazing story with me, I witnessed firsthand how God is using a man with no arms and no legs to be God's hands and his feet. My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale, and was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw, and the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. And the whole church was mourning, like, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. They chose to trust God and his promise that he had a plan and purpose, a hope and a future for their son. But as the years passed, Nick, on the other hand, had many challenges trusting in a God that he felt gave him less. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And I said, "God, until you answer me that question, I will not serve you." And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. Because I love them so much, and all they did was love me. And I thought to myself, if I actually went through with this, I pictured my funeral, I pictured my parents, and all I saw was guilt on their shoulders, that they couldn't have done more. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing the circumstance. What was it specifically for you that made you say, "Lord, I'm going to trust your word because I know it's true. I'm going to trust you even if I don't know what you have in store for me tomorrow"? Right. Because there was nothing else I could find. There was nothing else that could give me peace. I knew arms and legs wouldn't give me peace anyway, arms and legs alone. I needed to know the truth of who I am, why I'm here, and where I'm going when I'm not here. And I haven't found that truth anywhere else but in Jesus Christ. And it was in Jesus Christ where Nick found the strength to do what many thought would be the impossible. It's so hard to be strong when people constantly say, "You're not good enough, you go away, we don't want anything to do with you. Nick, you're a nobody. Nick, you can't do this. Nick, you can't do that. Nick." In life, if you don't know the truth, then you can't be free. Because then you'll believe that the lies are the truth. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. This is not about Nick. It's not about Nick's capacity and capability to become this conqueror. I am nothing. I'm nothing. God, though, lives in me, and I now live in his strength. And whatever Jesus conquered, I conquer.
I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. And what would you rather? Would you rather have arms and legs, Nick, here on earth and no arms? No. Whatever His will is. Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ and then spend eternity with them there. In the last decade, Nick has shared his story in 24 countries to over 3 million people. And whether he's talking to a stadium packed with people or one single person, his heart behind the message is the same. God loves you, that He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31 says, "Those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles." I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Qué hermoso es saber que tú estás ahí, al otro lado de la pantalla. Ya llegará el momento que nos veamos y estemos juntos físicamente. Y para nosotros es un honor, para Dios es una alegría que aprendas lo que es la salvación. En la Biblia dice así: "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos". Eso está en Hechos 4:12. Cantemos este himno que dice así. Dice así: Las salvaciones de nuestro Dios que está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo el poder a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán a una voz y en unidad, y declararán toda la gloria, sabiduría, honor y todo el poder a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora
Hola, buenos días. Yo me llamo Joel y yo soy un testigo. Un testigo más entre unos cuantos de un accidente que sucedió unos meses atrás. Yo estaba en uno de los autos que sufrió el accidente. Estaba manejando, Wendy estaba a mi lado y habían otros 4 autos y un motociclista también involucrado en este accidente. Lo interesante es que cuando llegaron las autoridades y preguntaron a todos, llegaron a nosotros de últimas y nos preguntaron, ¿fue así que sucedió el accidente? Seguramente porque lo que ustedes dicen es exactamente lo que dijeron los demás y todo concuerda. Cuando uno habla de la importancia, especialmente en la ley de testimonio, está hablando principalmente de testigos que experimentaron algo o que vieron algo importante. Y para que se compruebe, debería haber por lo menos 2 o 3 testigos. Si hay cientos de testigos y su testimonio concuerda, entonces uno puede tener una seguridad bastante buena de que los eventos sucedieron exactamente como ellos dijeron que sucedieron. Esto tiene que ver con algunos de los eventos más importantes, podríamos decir la semana más importante de la historia de toda la humanidad. Estamos hablando de la primera Semana Santa. Esta semana estamos celebrando los eventos de la muerte del Señor Jesucristo en esa primera Semana Santa, pero no solamente su muerte, sino también su resurrección. Algunos acusan a los primeros testigos de esos eventos de tener una conspiración, de inventar un mito, una leyenda para ellos poder inventar su propia religión. Pero la verdad es que eso no es lógico, eso es más difícil creer eso que la realidad de que Cristo realmente murió, como dicen no solamente los evangelios en la Biblia, pero también los historiadores seculares de ese tiempo, como Josefo y otros, hablan de la muerte de Jesucristo y hablan de esos eventos de esa semana. En la Semana Santa, nosotros, los que decimos ser cristianos, celebramos los eventos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo como eventos importantes, pero no solamente porque participamos en una religión, sino porque los eventos de esa semana han transformado nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra creencia, nuestra esperanza, todo depende de los eventos de esta semana. Y es por eso que es para nosotros importante saber qué fue lo que dijeron los testigos oculares de ese tiempo, de esos eventos, cuando lo vivieron por primera vez. Vemos que en esta semana Jesucristo entra a Jerusalén, lo que llaman muchos historiadores la entrada triunfal del rey. Él es aclamado como rey, él es el aclamado por el pueblo de Israel como el Mesías que ellos estaban esperando, el prometido de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y habían visto que Jesús había cumplido muchas de esas profecías, entonces ellos estaban ansiosos de que Jesucristo llegara y los libertara de la opresión de los romanos. Pero esa no era la libertad que Jesucristo estaba pensando en ese momento, porque realmente el pueblo de Israel lo que necesitaba era una libertad espiritual antes de liberarlos de la opresión de los romanos. La última cena, después con sus discípulos, unos días después, él está rodeado con los 12. Uno de ellos es un traidor. Uno de ellos en pocos momentos va a salir de la cena temprano y lo va a traicionar por 30 piezas de plata. También algo mencionado cientos de años antes en profecía, que se cumple al pie de la letra. Entonces tenemos a Jesucristo con sus discípulos y él está compartiendo una última cena con ellos. Él lava los pies de los discípulos y después sale Judas para entregar a Jesucristo y ya quedan solamente los 11. Y Jesús con ellos comparte el significado de lo que ha sido la Pascua judía en ese tiempo, con los elementos del pan sin levadura y la copa de bendición que ellos tomaban juntos. Ahora Jesucristo le está dando el verdadero significado que ellos antes no habían entendido, pero ahora comienzan a comprender que Jesucristo va a morir, que su cuerpo va a ser molido, va a ser quebrantado por ellos y que Él va a derramar su sangre. Y si ellos le siguen a Él, aún en estos peores momentos, y si ellos siguen creyendo en Él a través de estos peores momentos, entonces ellos van a celebrar este evento por toda la historia. Y nosotros, los seguidores de Cristo, hasta el día de hoy, celebramos lo que llamamos la Cena del Señor.
donde tomamos esos dos elementos y recordamos con gratitud la muerte del Señor Jesucristo. Y voy a explicar eso en unos momentos. Tenemos después la traición de Judas, Jesucristo orando en el Getsemaní, y llega Judas y lo besa en la mejilla, y Jesucristo le llama amigo. Y dice, con esta turba vienes tú, amigo, para hacer lo que Dios ya había predeterminado de antemano que iba a suceder. Y lo llevan preso y todos los discípulos huyen por temor de que también ellos los van a llevar presos y que de la misma forma que Cristo va a morir, ellos también podrían ser condenados a muerte. Pero el único que muere es Jesucristo. Al otro día Él carga su propia cruz. Ya seguramente ustedes han escuchado y quizás han visto en película muchas veces los eventos de ese día. No tengo que entrar yo en mucho detalle. Solamente sabemos que después de que torturaron a Jesús, los soldados romanos eran expertos en torturar y sabían hasta qué punto podían llegar en la tortura para que no muriera el que era condenado a muerte, sino que agonizara por unas horas sobre la cruz, que era exactamente lo que le sucedió a Jesús. Y él murió antes de los dos que estaban con él, quizás porque tenía más años o quizás porque le habían dado peor golpiza, no sabemos. Pero sabemos que él murió antes de que cayera el sol ese día para que pudieran bajar su cuerpo y no estuvieran ellos violando lo que llamaban el sábado, los judíos de ese tiempo, donde tendrían que descansar y no tocar un cuerpo de muerto durante ese día. Entonces querían apresurar todo para que sucediera antes de que llegara el sábado, el día de descanso. Y entonces Jesucristo está en la cruz del Calvario y está rodeado de miles, seguramente, de testigos. Algunos están con él, están sintiendo su dolor y lamentan mucho lo que está sucediendo, y otros están muy contentos porque estaban entre la turba que estaba gritando, crucifícale, crucifícale. Pero Jesucristo aquí sobre la cruz sorprende a muchos cuando él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pide el perdón de Dios por los que lo han acusado falsamente, por los que le han golpeado y por los que lo han puesto sobre la cruz. La Biblia dice que Jesucristo mismo habló de estos eventos a sus discípulos anteriormente, profetizando lo que iba a suceder y hablando de que él iba a entregar su vida, no que lo iban a forzar a que él experimentara este dolor y esta clase de muerte. Jesús podría haber escapado. Él podría haber huido, tenía los medios, tenía la habilidad de hacerlo, pero escogió morir. Y eso sorprende a muchos y nos hace pensar, ¿qué fue el propósito detrás de esta muerte tan cruel? Muchos creen que los discípulos conspiraron para inventarse una nueva religión y que de esa forma tuvieron que inventar no solamente algunos de los eventos de la muerte de Jesucristo, pero especialmente tuvieron que inventar su resurrección. Algunos dicen que Jesús no murió, sino que desmayó sobre la cruz. Y uno de los testigos que tenemos es que salió de su cuerpo cuando le metieron la lanza, salió agua y sangre. O sea, tenemos testimonio de médicos que dice que cuando ya se está separando los líquidos del cuerpo de esa forma, donde aparenta haber agua y sangre saliendo del cuerpo, es porque la persona hace tiempo antes había muerto. Así que yo creo que es más difícil creer realmente que 12 o 120 o aún 500 personas, sus seguidores, pudieran entrar en una conspiración. Porque cuando hay una mentira de por medio, es casi imposible que 12 personas se pongan de acuerdo y que mantengan la mentira. Cuando uno agrega muchas más personas, aún más difícil es. Tanto la Biblia como historiadores judíos recuerdan los eventos de esta semana y los testigos que estuvieron presentes. Y vamos a escuchar el testimonio de algunos de ellos. Primeramente tenemos el testimonio del Antiguo Testamento. Los profetas cientos de años antes profetizaron los eventos de esta semana y exactamente lo que ellos profetizaron sucedió. Ellos lo vieron de lejos en visión, en revelación de Dios, pero sucedieron exactamente como ellos lo vieron en visión. Después tenemos a los dos ladrones, uno de cada lado. Uno de cada lado de Jesús. Y vamos a leer en Lucas 23 exactamente lo que sucede, cuál es
la interacción que tienen ellos uno con otros. Lucas capítulo 23 y versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibiremos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo estoy convencido, si este ladrón ahora del paraíso podría volver como testigo, te diría que esa fue la mejor decisión que jamás tomó al creer en Jesucristo y al pedir su misericordia, su perdón. Otros testigos fueron los romanos que estaban ahí al pie de la cruz. Ellos eran expertos en matar a la gente en cruz, pero hay uno que, aunque había visto mucha muerte, muchos personajes crucificados, aquí en Lucas 23 vemos su reacción en los versículos 44 en adelante. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Algo que él vio en la reacción de Jesús, algo que él vio en las palabras de la cruz cuando Jesús estuvo colgando ahí, algo que él experimentó en esos momentos, le hizo saber que Jesucristo no era como ningún otro personaje que él había visto crucificado. Seguramente era un hombre justo, dice este romano. Jesús murió, evidentemente, no desmayó. Los romanos hubieran pagado con su propia vida si ellos hubieran participado en simplemente quitar a Jesús desmayado de la cruz para meterlo en una tumba y decir que había muerto. Si de alguna forma se sabe eso, entonces los encargados de la muerte de Jesús ahí, este centurión y otros, hubieran pagado a ellos con su propia muerte. Así que sabemos la importancia de también los testigos que realmente conspiraron para decir que Jesucristo no había resucitado de entre los muertos, porque 3 días después tenemos a los soldados ahí justo a la tumba cuando ven que llega el ángel y mueve la piedra, y ellos asustados caen como desmayados y salen corriendo después a dar las nuevas de que Jesucristo realmente ha resucitado, que llegó un ángel y todo, y los líderes religiosos dicen: no, entonces ustedes tienen que decir que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Ahora, si ellos dicen eso, de acuerdo a la ley de los romanos, deberían morir, porque cualquiera que custodiaba, aun si fuera un cuerpo o alguien vivo, y se perdía esa persona, escapaba o no se encontraba el cuerpo, ellos pagaban con su propia vida. Esa era la ley de los romanos. Así que me sorprende que hoy día hay gente que cree ese mito, esa leyenda, pero los verdaderos conspiradores eran los líderes religiosos, porque los romanos, en lugar de matarlos, más bien permitieron que ellos aceptaran el dinero que les dieron las autoridades religiosas judías. Tenemos también los testigos de los discípulos, dice en Lucas 23 y versículo 49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ellos lo veían, pero de lejos, porque estaban llenos de temor de que ellos podrían sufrir las mismas consecuencias que Jesucristo al ser sus seguidores. Así que no tenemos a personajes que están conspirando, tenemos más bien a personajes que se han alejado, que están llenos de temor ellos mismos. Los vemos escondidos en aposento alto y ellos reuniéndose en secreto no quieren abiertamente hablar de Jesucristo después de su muerte. Están llenos de temor, excepto José de Arimatea, que dice aquí que él pidió el cuerpo de Jesucristo y lo enterró en una tumba nueva, que era su propia tumba que había preparado. La Biblia dice que los profetas del Antiguo Testamento
profetizaron cientos de años antes de que Jesucristo sería enterrado en tumba de personajes ricos, que no estaría en una fosa común como muchas personas que morían sobre la cruz condenados por algo que habían hecho, como los que estaban con Jesús. Ahora, los testigos no eran solamente testigos de la muerte de Jesucristo, pero también testigos de la resurrección, y si ellos estaban planificando una forma de crear una nueva religión, seguramente no hubieran comenzado con los primeros testigos de la resurrección de Cristo siendo mujeres. Pero los mismos vieron a Jesucristo resucitado y vieron la tumba vacía y fueron los primeros en hablar con el ángel, que les dijo: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive, al que ha resucitado, como había dicho anteriormente que iba a suceder? Jesucristo profetiza no solamente su muerte, pero también su resurrección. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron lo mismo, pero los discípulos, cegados por los eventos del tiempo, no recordaban esas enseñanzas y no la estaban aplicando, sino corrían realmente el riesgo de ellos sufrir lo mismo que Jesucristo, y llenos de temor no estaban pensando con claridad. Entonces las mujeres llegan para ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas, que era la costumbre de ese tiempo para uno que estaba sepultado. No habían alcanzado a hacerlo antes porque llegaba el sábado. Y llegan ahí el domingo y no encuentran el cuerpo. Y ellas, asombradas, un poco confundidas, piden información, y el ángel les aclara, y no solamente eso, pero pueden ver que la tumba está vacía, y entonces de repente se dan cuenta que no es que se llevaron el cuerpo de Jesús, sino más bien que Él realmente ha resucitado, y llenas de gozo vuelven corriendo para decirle a los otros discípulos, los seguidores de Cristo, y ellos, como hombres de ese tiempo, no aceptaban el testimonio de las mujeres. En ese tiempo no era aceptable el testimonio de una mujer en una corte o en algún proceso legal, porque decían que las mujeres, por ser emocionales, no daban buen testimonio y no se podía confiar en ese testimonio. Así que si ellos estaban en una conspiración para armar una nueva religión, no hubieran inventado esta historia de que las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesucristo. Pero ellos fueron corriendo. Tenemos a Pedro y a Juan que van corriendo a la tumba para ellos mismos ver, y ven la tumba vacía. Y están casi convencidos, pero todavía dudando, hasta que están en un aposento alto unos días después y Jesús se les aparece. Ellos con la puerta cerrada, seguramente con llave, por temor, dice la Biblia, a las autoridades, y Jesús simplemente aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y come con ellos y habla con ellos y les explica qué era lo que tenía que acontecer, cosas que Él les había hablado antes pero no habían entendido. Ahora de repente comienzan a entender después de su resurrección. Pero Tomás no estaba con ellos, y él dudó cuando ellos le contaron. Mientras tanto, Jesús se le aparece a dos personas que van camino a Emaús, una ciudad de ese tiempo, y en el camino él comienza a explicarle lo que dicen las Escrituras acerca de su resurrección y por qué era necesario que él tuviera que experimentar la muerte, y una muerte cruel de cruz, derramar su sangre por los pecados de la humanidad, como dijeron las Escrituras, porque la ley de Dios requiere la muerte del que ha pecado, o debe haber un sustituto, y Jesucristo vino como el sustituto perfecto. Siendo Dios sin pecado, vino como el sustituto perfecto en forma humana para derramar sangre por nosotros y así cumplir con los mandamientos y los requerimientos de la ley de Dios. Y Él les explica todo esto y comienzan a entender. Y ya llegan al lugar donde se iban a quedar la noche, invitan a Jesús a que entre con ellos, y al ellos compartir la cena, Jesús toma el pan y lo rompe, como era su costumbre, parte el pan y da gracias a Dios. Y en ese momento lo reconocen. En ese momento ellos saben que han visto a Jesucristo resucitado. Y Jesucristo desaparece en ese momento y ellos vuelven corriendo a unos kilómetros de distancia para contarle a los demás, llenos ellos de gozo. Y llegan justo cuando los discípulos también le pueden contar a ellos que han visto a Jesucristo en el aposento alto. Bueno, unos días después, Tomás, el que había dudado, está ya con los discípulos reunidos con ellos y celebrando seguramente
lo que ellos celebraban todas las semanas, un culto donde ellos se reunían y recordaban por medio de la palabra de Dios y las alabanzas lo que Dios había hecho por ellos. Pero igual algunos en confusión, otros creyendo, comenzando a fortalecerse en su fe de que Cristo ha resucitado. Tomás seguramente todavía dudando. Y vemos lo que dice Juan capítulo 20 en sus Biblias. Juan capítulo 20, tenemos la historia ahí. Juan 20 y versículo 26. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es lo que le dice? Bienaventurado el que no ve, pero aún así cree. Y yo creo que eso es lo que nos diría Tomás hoy día si él pudiera volver y dar testimonio. Bienaventurados nosotros que no tuvimos que dudar y no tuvimos que ver para poder creer, sino más bien que de lejos, porque han pasado miles de años, nosotros podamos seguir creyendo no solamente en la validez, la importancia de la muerte del Señor Jesucristo, pero también en la importancia y el significado de su resurrección. Vemos más sobre el significado de su resurrección en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, o sea, lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, que ha aparecido a más de 500 personas. Ahora, mi pregunta es esta: ¿cómo pueden más de 500 personas ponerse de acuerdo, inventarse un mito y que todos concuerden como testigos? Es imposible, matemáticamente es imposible. Tendrá que haber algún error o alguna falencia entre las versiones que van a contar, pero todos contaban lo mismo y todos estaban asegurados. Aún más importante, todos ellos estaban dispuestos a morir por su testimonio. Esta es mi pregunta. ¿Morirías tú por una mentira? ¿Morirías tú como testigo por una conspiración, por simplemente inventarte una nueva religión? Yo no creo. Es muy improbable. Entonces yo creo que hay evidencia ahí de que lo que ellos están hablando realmente sucedió. Que Jesucristo no solamente murió de verdad, tenemos las pruebas médicas, tenemos las pruebas de los romanos que lo aseguraron, pero también tenemos las pruebas de estos que le seguían a Jesucristo, ellos mismos asombrados de que Jesucristo resucitó. El apóstol Juan escribe en Juan capítulo 20, volvemos a Juan, capítulo 20, los versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La razón por la cual hablamos tanto de la fe es porque es por medio de nosotros creerle a Dios lo que Él ha dicho acerca de Jesucristo que nosotros podemos recibir el regalo de la vida eterna. La Biblia dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Jesucristo mismo claramente dijo que no era una religión, no eran las obras de una buena persona que hacía posible que llegaran al cielo
y fueran salvos de sus pecados. Que todos están bajo la condena de muerte, como lo estuvieron Adán y Eva por ser descendientes de Adán y Eva. Pero nosotros tenemos asegurada la salvación si hemos creído que Cristo murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos. Y tenemos a muchos testigos que hablaron de que esos eventos sucedieron exactamente como dice la palabra de Dios. Y yo soy testigo de eso. Yo doy testimonio, aunque no estuve ahí, del impacto que ha tenido la muerte y la resurrección de Cristo en mi vida. Llegó un momento en mi vida en que yo reconocí que como pecador yo necesitaba el perdón de mis pecados si iba a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Muchos dicen, pero lo que yo he hecho realmente no es tan malo. Yo no he matado a nadie, yo no he conspirado con otros para hurtar o para hacer alguna cosa terrible. Es que uno no tiene que haber hecho alguna cosa tan terrible como algunos para ser pecador. Con un solo pecado basta. Y todos nosotros hemos ofendido a Dios con nuestras mentiras o con nuestro enojo, nuestra ira, el maltrato de otras personas, lo que sea. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, o sea, separación de Dios por toda una eternidad. Pero la Biblia dice que Dios no anhela ni desea la muerte de nadie. No anhela ni desea la separación de la humanidad. Y es por eso que mandó en misericordia y gracia a Jesucristo que muriera en nuestro lugar. Y la decisión realmente si crees o no en la muerte, en la resurrección de Cristo y el significado que dice la Biblia y Jesucristo mismo que tiene su muerte y su resurrección. Si crees o no, todo eso depende de ti. Es tu decisión. Nadie te puede forzar. O mueres por tus propios pecados y estás separado de Dios por toda la eternidad, o crees que Cristo murió en tu lugar y pagó tu condena y que Dios acepta esa muerte para que tú puedas ir libre de condena. Alguno dirá, bueno, yo creo que Jesucristo fue una buena persona. Yo creo que Él tuvo muy buenas enseñanzas, fue muy buen ejemplo. La verdad es que o Él fue lo que Él dijo que era, Jesucristo, el Salvador del mundo, Dios en carne, o fue un impostor, fue un mentiroso, no fue buena persona. Porque no podemos nosotros decir que fue buena persona, pero no fue el Hijo de Dios. O era quien dijo ser, o era un impostor y un mentiroso. Y esa es la decisión que tienes que tomar hoy, o que tendrás que tomar pronto. Si vas a creer lo que Dios dice de su Hijo, si vas a creer lo que Cristo mismo dijo de sí mismo, o vas a creer lo que muchos dicen al tratar de dudar de la muerte y la resurrección de Cristo. En realidad, esta semana es el evento más importante de toda la historia. Cristo pagó por nuestra condena para que nosotros pudiésemos ir libres. Volvemos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué está diciendo? Que en Adán todos nosotros recibimos nuestra herencia de Adán, que es nuestra vida pecaminosa, nuestra tendencia a pecar, que somos pecadores desde nacimiento y que todos nosotros tenemos esa tendencia hasta tener la vida de Cristo en nosotros. Como Él resucitó, nosotros ahora tenemos esperanza de resucitar algún día con Él. Pero solamente dice aquí, eso es para los que están en Cristo. ¿Qué significa para los que son de Cristo o los que están en Cristo? Son los que han creído en Él. Son los que han dicho, yo creo que Él es el Salvador del mundo y pido que Él sea mi Salvador personal. ¿Eres uno de ellos? Si no, lo podrías ser hoy.
Es muy sencillo, porque Dios no complica las cosas. Pero al ser sencillo, es una de las cosas más difíciles que uno tenga que hacer, porque lo que requiere es que tú admitas que eres pecador, que has ofendido a Dios. Y para muchos eso ya lo hace imposible, porque por orgullo no pueden admitir eso y creen más bien que por sus buenas obras, porque no son tan malos como los demás, se pueden salvar. Pero la Biblia dice que es necesario que reconozcamos que fueron nuestros pecados que fueron responsables por la muerte de Cristo en la cruz. Él murió por esos pecados. Pero no solamente murió por nuestros pecados, Él requiere que nosotros nos arrepintamos. Lo que predicaba Jesucristo, lo que predicaban los apóstoles, era el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa que yo reconozco que antes yo estaba en una vida que no le agradaba a Dios, es más, era una ofensa contra Dios. Y yo dejo esas cosas atrás para seguir a Cristo. O sea, me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada para tener una vida nueva que solamente Cristo me puede dar. Y reconozco que Cristo es el único camino al cielo. Que no es por religión, no es por ser bautista, no es por ser algún otro nombre de cristiano que yo voy a poder llegar al cielo, sino simplemente por la gracia y la misericordia de Dios que Él nos mostró en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 10 leemos lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa entonces invocar el nombre del Señor? Si tú ya crees, puedes confesarlo y lo puedes hacer en una oración. Porque cuando invocamos el nombre del Señor, estamos pidiendo que Él haga presencia en nuestras vidas. Yo voy a orar una oración modelo. Esta oración no te salva, porque no es una fórmula, no es una religión. Estás hablando con un Dios que te escucha. Y Él ve tu corazón y Él ve si eres sincero o sincera al hablar estas palabras o no. Si estás convencido que lo que estás diciendo es verdad, entonces Dios te escucha y va a hacer exactamente lo que tú le pides en esta oración. Te invito a que ores conmigo si necesitas esta oración guía. Padre Santo que estás en los cielos, reconozco que he pecado y te he ofendido en conducta y palabra. Ten misericordia de mí y perdóname. Sé que mi conducta merece la muerte, pero yo creo que tu palabra me dice que Cristo murió en mi lugar. Acepto hoy tu regalo de salvación que me ofreces en Cristo Jesús. Amén. Hay un testigo más que deberíamos escuchar en 1 de Juan. La Biblia dice esto: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú has orado esta oración y de corazón has confesado que Jesucristo es tu Señor, has creído que su muerte, que Él derramó su sangre para cubrir tus pecados, satisfizo a Dios y sus requerimientos de su ley para darte la vida eterna, y que Él resucitó para darte esperanza de una futura resurrección, entonces la Biblia dice, Dios dice, que tú eres salvo, que tienes no solamente la salvación, pero tienes un nuevo nacimiento espiritual. Ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Y si ya eres parte de esa familia, deberías tomar unos momentos para darle gracias a Dios por su don inefable. Que Jesucristo vino y tomó tu lugar en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ir libres de condena. Dios sea glorificado en su Hijo Jesucristo para siempre. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por su asistencia hoy.
Si tú has tenido la oportunidad y tomas una decisión por el Señor, hay una promesa en la Biblia que dice que estaremos con Él viviendo, cantando, viviendo con Jesucristo, que es nuestro Señor. Nos despedimos cantando este hermoso coro que dice así. Hay una promesa en la Biblia, es para ti, es para mí. Hay una promesa en la Biblia, es para ti, es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Estaremos siempre cantando, estaremos siempre cantando, viviendo con Jesucristo que me salvó, a Él yo le alabo. Estaremos siempre cantando, estaremos siempre cantando, viviendo con Jesucristo que me salvó, a Él yo le alabo. Hay una promesa en la Biblia, es para ti, es para mí. Hay una promesa en la Biblia, es para ti, es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Estaremos siempre cantando, estaremos siempre cantando, viviendo con Jesucristo que me salvó, a Él yo le alabo. Estaremos siempre cantando, estaremos siempre cantando, viviendo con Jesucristo que me salvó, a Él yo le alabo. Ha sido un hermoso tiempo y esperamos que hayan dispuesto sus vidas para decirle a Dios que venga y les transforme en sus hijos. Si alguno quedó con dudas respecto a este tema o necesita hablar con alguien sobre cualquier otro tema, por favor no duden en llamarnos al teléfono que aquí aparece. Con mucho gusto le vamos a atender. Y ahora les digo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te